Hermanos y hermanas, qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar aquí una vez más para disfrutar de estas riquezas de Cristo. Así que, como siempre, vamos a comenzar orando al Señor, para que todo lo que hablemos, todo lo que vivamos, aún todo lo que oigamos, sea el Señor mismo. Así que, Señor Jesús, esta mañana te damos las gracias y te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Señor, que tu Espíritu nos guíe en esta mañana tanto a hablar como a oír. Señor, danos un oído para que realmente, Señor, podamos oír lo que hay en tu corazón, lo que tú quieres hablarnos. Oh, Señor Jesús, esta mañana queremos decirte que te amamos, que tú eres todo lo que nuestro corazón desea. Por eso, Señor, crece en nosotros, impártete rica y abundantemente en cada uno de los radioyentes. Señor Jesús, te amamos. Gracias por la palabra que tú nos traes en esta mañana. Amén. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso de que hoy podamos estar involucrados en los negocios del Señor. Aquí estamos en una serie de mensajes, tiene 8 bosquejos, comenzamos hoy en el 5º. Y realmente el título general es tener a Cristo como nuestra persona para la vida práctica de la Iglesia. Y estuvimos hablando esta semana pasada del mensaje 4, que hablaba del corazón y el espíritu de uno que lleva la delantera. Yo no usé mucho la palabra delantera, porque se supone que realmente cada uno de nosotros tenemos que tomar esa delantera, tenemos que ser esos responsables, porque lo que Dios ha depositado dentro de nosotros es este espíritu todo inclusivo, del cual necesitamos alimentarnos, vivirlo, para que lo podamos expresarle a Él. Así que, queridos hermanos, todos nosotros, desde un principio de la Biblia, el propósito y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros seamos esas personas que andamos y vivimos para realmente el propósito de Dios. Por eso todos somos responsables, todos hemos recibido esta comisión. Así que cada miembro de mi cuerpo realmente es suministrado por esos alimentos que comemos cada día, y la sangre distribuye por todos los miembros para que realmente lo nutra. Así, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo estamos siendo suministrados por las inescrutables riquezas de Cristo. Y es maravilloso de que el mensaje 5 que vamos a comenzar el día de hoy es algo maravilloso, porque después de haber visto el deseo central, la obra central de Dios, después de haber visto que necesitamos ser esas columnas, después de haber visto que necesitamos vivir y andar por el Espíritu y realmente tener un corazón para Él, hoy venimos a conocer el significado de amar al Señor. Necesitamos conocer cuál es el significado que nosotros amamos, por qué amamos al Señor. Y aquí hay 3 puntos que vamos a desarrollar. Y el segundo es amar al Señor en incorrupción y andar en amor y en luz. Entonces necesitamos conocer el significado de amar al Señor en incorrupción y andar en amor y en luz. Bueno, comenzamos con el punto Romano 1 y dice así, muy interesante, necesitamos conocer el significado de amar al Señor. Necesitamos conocer el significado de amar al Señor. En Mateo 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Qué maravilloso de que todo nuestro ser debe de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Dice en 1 Corintios 1:9, dice, como está escrito, 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo
vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, Dios ha preparado maravillosas cosas para que nosotros seamos aquellos para los que le aman. Así que necesitamos saber cuál es el significado de amar al Señor. Dice que amar al Señor consiste de permitir que Él viva en nosotros. Una manera de poder ver cuál es el significado de amar al Señor es que nosotros necesitamos permitir de que Él viva en nosotros. Tú puedes decir, ¿y cómo si yo quiero que el Señor viva en mí? Sí, pero si nosotros tenemos un yo muy fuerte, como ha dicho anterior el versículo, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, nosotros, como dice aquí, que amar al Señor consiste en permitir de que Él viva en nosotros, y no solamente que viva en nosotros, sino que Él viva por nosotros. Oh Señor Jesús, yo deseo que tú vivas en mí, tú vivas por mí. Dice, y también necesitamos ver el comprender de que Él desea una morada a fin de que Él pueda ser expresado aquí en la tierra. Así que, queridos hermanos, es maravilloso decirle, Señor Jesús, en esta mañana no solamente yo quiero que tú vivas en mí, sino que vivas por mí, para que realmente nosotros podamos llegar a ser la morada que Dios desea para que Él pueda ser expresado. En Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo, dice, como hemos hablado anteriormente, haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, y que podamos estar bien arraigados y cimentados en amor. Oh, qué maravilloso, Señor. No solamente deseamos que tú vivas en nosotros, sino que tú vivas por nosotros y tú puedas llegar a ser tu hogar en nuestros corazones. Maravilloso. Hermano, nosotros creemos en el Señor a fin de recibirle. ¿Cómo creemos al Señor? Dice que nosotros creemos al Señor al fin de recibirle. Cuando nosotros creemos, nosotros le recibimos. Y amamos al Señor a fin de ¿qué? De disfrutarle. Al creer, le recibimos. Y al amarle, le disfrutamos. Necesitamos a fin de disfrutar a este Cristo maravilloso. En Timoteo, en Tito 3:15 dice, y todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que, dice, nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Maravilloso. ¿Y qué es esa gracia? Esa gracia es Cristo mismo fluyendo y siendo dispensado dentro de nosotros. Señor Jesús, maravilloso. Hermanos y hermanas, amar al Señor, esto equivale a detenernos de hacer cualquier cosa. ¿Qué es amar al Señor? Es detenernos de hacer todas las cosas que nosotros hagamos conforme a nuestro ser caído. Ya hemos visto que necesitamos que Cristo viva en nosotros y por nosotros. Por eso, esta letra C dice que amar al Señor equivale a detenernos de hacer cualquier cosa y a permitir que Él pueda tomar plena posesión de nuestro ser. Tenemos que orar, Señor, toma plena posesión de nuestro ser. Vive en nosotros, vive por nosotros y exprésate tú, Señor Jesús. Aquí viene otra vez los versículos para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, dice el ser fortalecido, y que Cristo quiere hacer su hogar en nuestros corazones. Es maravilloso. Señor Jesús, tenemos que orar, Señor, haz tu hogar en mi corazón. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué no comprendemos muchas veces con nuestros hermanos, nuestras hermanas, y hay diferentes opiniones? Es porque no dejamos que Dios more en nosotros y viva por nosotros y se exprese en nosotros, y dejemos de hacer todas las cosas nosotros conforme a nuestra voluntad. El mismo Señor Jesús fue nuestro modelo. Él dijo, porque nada hago por mi propia cuenta, sino lo que veo al Padre. Nada hablo, nada hago, nada digo. Todo lo que Él hacía, Él hacía lo que el Padre. Por eso necesitamos que este espíritu se forje cada día más dentro de nosotros, para que podamos ser capaces de comprender con todos los santos. ¿El qué? Dice, seamos capaces de comprender con todo, cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Es que Cristo es muy inmenso, queridos hermanos. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Queridos hermanos, eso es maravilloso. Eso es lo que Pablo oraba y deseaba para cada uno de los efesios. Pero también en Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando este Cristo es formado en nosotros, cuando este Cristo es encajado en nosotros, cuando este Cristo es extendiéndose en nosotros, queridos hermanos, llegamos a ser esos representantes de Dios aquí en la tierra. Por eso necesitamos saber el significado de amar al Señor. Y ese significado de amar al Señor, para que Él pueda expresarse, Él pueda vivir a través de nosotros. E igual como un buen representante de un detergente o de cualquier producto, necesita saber los componentes y necesita saber realmente qué efecto es el que tiene. Así nosotros, queridos hermanos, somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Somos la réplica de Cristo aquí. Entonces necesitamos ser alimentados del Señor, saturados del Señor, empapados de Él, para que no solamente Él pueda ser el que viva, sino también el que se exprese y viva por nosotros. Señor Jesús, dice que la mejor manera de que nosotros podamos expresar nuestro amor hacia el Señor, es decir, Señor Jesús, tenemos que hacer esta oración. Señor Jesús, me abro a ti. Oh, toma plena posesión de mí, Señor. Oh, Señor, te amo. Me presento a ti, estoy abierto a ti, poséeme más de ti, hasta que tú alcance cada parte de mi ser y pueda ser tu hogar en todo mi corazón y en toda mi alma y en todo mi ser. Es maravilloso. Esa debe ser nuestra oración, queridos hermanos. Según 1 Corintios, el amar al Señor dice que necesitamos tomarlo como nuestra porción para nuestro disfrute y permitir de que Él crezca en nosotros y comprender de que nosotros somos un solo espíritu con Él. Ahora lo vamos a leer el versículo ese que dice que somos un solo espíritu con Él. Estaba nuestro espíritu humano, estaba muerto porque no podíamos tener comunión con Dios, no podíamos contactar con Dios, no podíamos sentir a Dios, no podíamos disfrutar de Dios porque estábamos muertos y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero un día nos hablaron del Señor. No que nosotros elegimos al Señor, sino que Él nos eligió a nosotros. Por eso necesitamos darnos, como dice el salmista, voluntariamente nos consagramos cada mañana a ti. Necesitamos darnos por completo. Y cuando nosotros cogemos, realmente recibimos al Señor, recibimos el Espíritu todo inclusivo dentro de nosotros y nos da vida juntamente con Él. Nos vivificó. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y asimismo
nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Eso es maravilloso, Señor Jesús. Por eso Él se ha mezclado juntamente con Él. Nos resucitó y se mezcló con nuestro espíritu. Y necesitamos, como hemos dicho, comprender de que somos un solo espíritu con Él. Señor Jesús. En 1 Corintios 1:2 es maravilloso, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, me encanta cómo termina el versículo, dice: Señor de ellos y nuestro. Porque muchas veces creemos que el Señor solamente se mueve de donde yo estoy, o donde yo me muevo, pero es el Señor de ellos y nuestro. Así que qué maravilloso. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Qué maravilloso de que el apóstol Pablo se dirigió a la iglesia de Dios y nuestro Señor Jesús. Por eso dice el versículo 9 del mismo capítulo 1, dice: fiel es Dios, por el cual, dice, fuisteis llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados. Por eso tenemos que ser agradecidos. Y Señor, quiero saber este significado de que Él nos ha llamado, de que Él ha hecho morada dentro de nosotros, que ahora Él quiere vivir en nosotros, nos quiere inundar de Él y quiere Él ahora ser nosotros mismos. 1 Corintios 5:7, por eso dice Pablo: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. 5:8, así que, hermanos, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Este es el Dios que nosotros hemos recibido. Por eso necesitamos, Pablo hablaba de que ejercítate para la piedad. Ejercítate, porque a veces sabemos cómo ejercitamos nuestro cuerpo, pero cómo ejercitamos nuestro espíritu. Necesitamos ejercitarnos para vivir y estar en forma, comiendo, rumiando y disfrutando la palabra de Dios. Dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso los discípulos dijeron: Señor, ¿a quién? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Mira lo que dice en el capítulo 10 de 1 Corintios 3. Dice: y todos comieron del mismo alimento espiritual. Hoy realmente nosotros necesitamos comer del mismo alimento espiritual. El pueblo de Dios, cuando estaba en el desierto, ¿qué comía? Maná. ¿Qué significaba? ¿Qué es esto? Cristo es el verdadero maná que descendió del cielo. Él es nuestra verdadera comida. Y el 4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo más Cristo realmente. Es maravilloso, queridos hermanos, Él lo es todo para nosotros. Debería de ser todo para nosotros. Pablo dijo en el capítulo 13, dice: yo planté, Apolo regó, pero, queridos hermanos, el que da el crecimiento es Dios mismo. Es Dios. Por eso dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Muchas veces nosotros podemos decir, nos vemos tan insignificantes, tan miserables, que decimos: ¿cómo Dios se puede hacer uno con nosotros? ¿Qué va? Él vive en nosotros, pero necesitamos saber el significado de amar al Señor. Cuando nosotros vemos todo este asunto, es cuando realmente nos damos por completo y vamos a ser aquellos que amamos al Señor. Cuando vemos en la palabra que somos uno con Él, que Él se ha mezclado con nosotros, tenemos que decir: Señor, sigue tú enamorándome más y más de tu persona maravillosa. Señor Jesús.
Dice que nosotros amamos al Señor al ser plenamente ocupados por Él. Nosotros tenemos que dejarnos ocuparnos completamente, plenamente por Él. Y al amar su manifestación, necesitamos amar la manifestación de Dios. Dice en 2 de Timoteo 4:8, y desde ahora me está guardada la corona de justicia con la cual me recompensará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino dice que también a nosotros. Dice no solo a mí, sino también a los que aman su manifestación. No ama su manifestación, Él quiere manifestarse, expresarse, apoderarse, vivir a través de ti y a través de mí. Nosotros tenemos que ser aquellos que amamos la manifestación de Dios. Ser uno que ama a Dios. Esto equivale a que nosotros seamos plenamente ocupados, poseídos y conquistados por Dios. Necesitamos ser plenamente ocupados, poseídos y conquistados por Dios. Dios no te obliga, pero si tú amas al Señor y tienes un corazón para Él, tú puedes decir, Señor, me abro a ti. Señor, quiero abrir mi corazón a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, como dice en Efesios 3:16-17, ¿verdad? El ser fortalecido con poder, con el fin de hacer su hogar en nuestros corazones y que podamos ser aquellos que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y de conocer, dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento con el propósito, hermanos, de que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Señor Jesús, por eso Pablo pudo decir, hijitos míos, por cuanto sufro, vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ti y en mí y en cada uno de los hijos del Señor. Oh, queridos hermanos, necesitamos darnos cada día al Señor y conquistar esta tierra para la cual esta tierra fue creada para el hombre y el hombre para Dios, para expresar a Dios aquí en la tierra. Señor Jesús. El punto 2 dice, si nosotros, queridos hermanos y hermanas, amamos al Señor de esta manera, amaremos su manifestación. Amaremos su manifestación. Lo que hemos leído antes, dice que desde ahora me está guardada la corona de justicia con la cual me recompensará el Señor juez justo. En aquel día, dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su manifestación. Sin que tenemos que ser aquellos que amamos la manifestación de Dios. Según lo dicho por Pablo, dice que hay una corona guardada para aquellos que aman la manifestación del Señor. Maravilloso. Queridos hermanos, dice, si no amamos al Señor, su venida será un asunto de juicio, pero si lo amamos a Él y su manifestación, recibiremos ese premio, esa corona que nos está guardada. Señor Jesús, dice, fíjate lo que dice aquí en 1 Corintios 6:22, dice, el que no ame al Señor, quede bajo maldición. El Señor viene. Así que realmente necesitamos amar la manifestación de Dios. Señor Jesús. Entonces todo esto ha sido lo que hemos compartido en cuanto el propósito de el significado de amar al Señor. Necesitamos ser aquellos que aman al Señor, viven al Señor. Y entonces entramos ya aquí al punto Romanos 2, que era en cuanto dice de amar al Señor en incorrupción, digamos en pureza. Así que esto lo vamos a dejar vamos a escuchar una canción, vamos a parar un poquito y ahora seguimos en la segunda parte del mensaje. Amén.
todo el universo muestra. Oh, Señor Jesús, te amo, Señor. Oh Jesús, qué dulce Jesucristo, nombre amado, eres bálsamo al dolor. En tu nombre conquistamos el glorioso Salvador. Amén. Gloria al Señor. Bueno, estamos aquí de nuevo y como siempre después de esta canción recomiendo este Nuevo Testamento que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso. Desde Mateo hasta Apocalipsis tiene 9.500 notas explicatorias, cada libro tiene un bosquejo, así que os animo a que lo pidáis. También estamos enviando gratuitamente una colección de 7 libros, muy rico y muy disfrutable. Habla todo en cuanto al propósito de Dios, al plan de Dios y cómo Dios quiere expresarse. Todo esto lo podéis pedir al número de teléfono 951-094-888, 951-094-888. También tenemos correo electrónico evida4@gmail.com, evida4@gmail.com, y al número de WhatsApp, si también queréis, podéis escribir, que es el 637 87 99 66. 637 87 99 66. Bueno, queridos hermanos, seguimos aquí con el deseo de cada día amar al Señor y que Él tome plena totalmente libertad en todo nuestro ser y haga su hogar y su morada en nosotros. Bueno, entramos, como hemos dicho, al punto Romano 2, y dice así, dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorrupción. Dice la gracia. ¿Quién es la gracia? Dice que la gracia es Dios mismo dispensado, añadido y aplicado dentro de nosotros. Así que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorrupción. Tú puedes decir, bueno, ese es el punto, pero ¿dónde habla eso? Dice en Efesios 6:24, dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorrupción. Efesios 6:24. Es maravilloso. Dice que según el uso del término incorruptible en los escritos de Pablo, dice, esta palabra se refiere principalmente a Dios y a las cosas de Dios. Todo lo natural es corruptible. Dice que todo lo natural es corruptible, pero Dios, la vida divina y todo lo que está en resurrección, eso está en incorruptible. Por eso nosotros necesitamos ver el significado de amar al Señor para que vivamos una vida en incorrupción. Porque todo lo como hemos dicho aquí, os lo vuelvo a leer otra vez, dice principalmente a Dios y a las cosas de Dios. Dice, todo lo natural es corruptible. Todo lo natural. Lo natural es cuando sale de nosotros mismos, de nuestra mente, de nuestros sentimientos. Dice es corruptible, pero Dios, la vida divina y todo lo que está en resurrección son incorruptibles. Maravilloso. En primera de Timoteo 1:17 dice, al Rey de los siglos, incorruptible, dice, invisible, incorruptible, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos. Amén. Oh, me encanta este versículo, queridos hermanos. Es primera de Timoteo 1:17. Dice, por lo tanto, al Rey de los siglos. Oh, ¿quién es el Rey de los siglos? Cristo es nuestro Rey, incorruptible,
invisible. Dice, el único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh, maravilloso. Segunda de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. Por eso nosotros necesitamos vivir y amar al Señor en incorrupción. Nada natural, nada carnal. Señor Jesús. Bueno, todavía estamos en este cuerpo, pero caemos, pero necesitamos no solamente ya volvernos, sino aún decir, Señor, quiero volverme, pero quiero ser aquel que permanece en ti, que te vive a ti. 1 Corintios 15:42 dice, también está, dice así, 15:42, así también está la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Señor, 50, dice, sigue el versículo 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, dice, resucitará incorruptible, y nosotros seremos transfigurados. Señor Jesús dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y lo de mortal se vista de inmortalidad. Sigue los versículos. Y en cuanto a esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito. Sorbida está la muerte para victoria. Oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? Qué maravilloso de que todo esto corruptible se va a volver en incorruptible. Señor, sigue tú logrando esto en cada uno de nosotros. Ahora, santificándonos y purificándonos por medio de este lavamiento del agua en la palabra. Señor Jesús, la letra B dice, amar a nuestro Señor Jesucristo en incorrupción. Esto significa amarlo en la nueva creación y según todas las cosas incorruptibles reveladas en Efesios. Ahora vamos a entrar y vamos a leer muchos versículos del libro de Efesios, pero lo vamos a leer de una manera disfrutable, de una manera comestible, porque la palabra de Dios es bebible y comestible. Tú puedes decir, ¿cómo? Sí, dice en Juan 6:57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, el que me come, él también vivirá por causa de mí. ¿Comer qué? La palabra de Dios, que nos nutre, nos alimenta. Las palabras que Dios nos ha hablado son espíritu y son vida. Dice que el pan vivo que descendió del cielo. Dice, mis palabras es verdadera comida y verdadera bebida. Queridos hermanos, tiene que cambiar nuestros pensamientos. Tenemos que ir a un versículo y rumiarlo, comerlo, digerirlo, aplicarlo dentro de nosotros y que nuestras células y todos los miembros de nuestro cuerpo sea saturado por medio del comer la palabra de Dios. Dice, necesitamos amar al Señor Jesús en el hecho de que Él es la corporificación del Dios triuno. No solamente que es la corporificación del Dios triuno, sino que en el hecho de que Él es el elemento del cuerpo. El elemento del cuerpo. En el hecho de que Él es la realidad, la gracia, el amor, la luz y el hecho también de que Él es el constituyente del nuevo hombre. Todo esto abarca en todos estos versículos que vamos a leer después del libro de Efesios. Porque dice en Colosenses 2:9, porque en Él habita. Si en Él habita, como dice en Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad,
Cuando nosotros recibimos al Señor, ¿qué es lo que recibimos? Recibimos toda la plenitud de la deidad. Hoy está morando dentro de nosotros. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Por eso, no solamente tenemos como un modelo, un patrón de vida al Señor Jesús, sino que Cristo volvió a vivir en Pablo. Cuando Pablo estaba aquí en la tierra, él vivía totalmente y expresaba al Señor Jesús. Señor, qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ver de que toda esta plenitud de Dios está dentro de nosotros. Mira lo que dice en Efesios, en 1 Corintios 12:12, dice, porque así como el cuerpo es uno, pero el cuerpo, dice, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Cristo. Esto es maravilloso, no sé, pero a mí me vuelve loco estos versículos. Oh, Señor, yo quiero que esto se haga vida en mi vida. Muchos pueden decir, pero sí, ¿tú estás viviendo eso? Sí, ¿tú dónde estás? ¿Y tú? Pero esto es lo que yo quiero, no solamente para mí, sino también para todos nuestros hermanos. Esto es lo que Dios necesita, que nosotros podamos ver de que el cuerpo es uno y que tiene muchos miembros, pero aún siendo mucho es un solo cuerpo. Así también Cristo. Señor Jesús. Juan 1:17 dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, la realidad vinieron, y hoy esa gracia y esa realidad está en nosotros. 4 versículos anteriores a este, 4 versículos, el capítulo, versículo 12, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le hemos recibido, a los que hemos creído en él, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, es que tenemos la vida de Dios, la naturaleza de Dios, y hemos nacido de Dios, y ahora estamos en el reino de Dios. No solamente está el reino vegetal, el reino animal, el reino de las aves animal, está el reino humano, sino ahora nosotros que hemos nacido de nuevo, estamos en el reino de Dios. Maravilloso. Yo no sé, pero esto es tremendo. Juan 8:12 dice, y otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tiniebla, jamás, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 14:6, Jesús le dijo a Felipe, yo soy el camino, la realidad y la vida. Fue a Tomás. Y la vida, dice, y la vida, nadie viene, nadie. No hay ningún intermediario entre Dios y el hombre. Olvídate. Cristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. El único camino, la única vía, tenemos que ver a Cristo. Oh, Señor Jesús. El 14:27 también de Juan dice, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones, ni tengan miedo. Hermano, esto no es maravilloso. No se turben ni tengan miedo. Date por completo al Señor. Otros días también hablaba por otra emisora, y yo lo decía, tenemos que ser aquello que ponemos el mundo patas arriba, porque toda la potencia de lo que es Dios está dentro de ti y dentro de mí. Por eso, queridos hermanos, oh, maravilloso. Esto no tiene explicación ni comentario, solamente decir, Señor, te amo. Señor Jesús, te amo. 4:8 en primera de Juan dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. En Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, hermanos y hermanas. Cristo vino a hacer la paz y derribó toda pared, dice, lo leo aquí. Bueno,
y derribó toda pared intermedia de separación, quitó las enemistades. Él en la cruz terminó con el pecado, Él terminó con la muerte, Él terminó con Satanás, Él terminó con todo lo negativo y fue muerto en la carne, porque en esa carne llegó todo el pecado. Por eso esas 3 horas el Padre lo abandonó, pero lo que abandonó fue la carne de que se hizo pecado. Dice que el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Pero Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, como el grano de trigo, que tiene esa cáscara, pero una vez que cae a la tierra, y por medio del calor, y por medio de la presión de la tierra, esa carne, esa envoltura del grano de trigo se rompe, pero después la vida divina es liberada, esa vida del grano, y después sale una espiga con 100 granos. Eso es lo que hizo el Señor. Él murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu, y ya no era el unigénito de Dios, porque Él se introdujo dentro de muchos hijos, y llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos, y llegamos a ser igual que Él en vida, en naturaleza, pero claro, no en la deidad. Señor Jesús, es maravilloso. Colosenses 3:10 dice, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego, en la iglesia ya no hay griego, gitano, ni payo, ni hay rumano, ni hay nada, no hay negro ni blanco, bueno, pero que realmente lo que hay dentro de nosotros, eso no hay diferencia. Dice, en Colosenses 3:11, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni hay bárbaro, ni excita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Señor Jesús, punto 2, dice, todas estas cosas están relacionadas con lo que se revela y se enseña en Efesios, incluyendo el Dios triuno, Cristo, su cuerpo, la iglesia. El Dios triuno, Cristo, su cuerpo, la iglesia. Todo esto en Efesios. Y ahora lo vamos a leer. Todavía tenemos las 11:15, tenemos 15 minutos y espero leer todo esto en estos 15 minutos, que lo podamos realmente disfrutar esta realidad. En Efesios se habla de la impartición del Dios triuno a fin de producir la iglesia acerca de lo que Cristo es, lo que ha hecho para la iglesia y acerca del hecho de lo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, y es uno con Cristo en los lugares celestiales. Pero ahora queremos que realmente no solamente allí los lugares celestiales, sino que ahora nosotros seamos aquellos que somos uno con el Señor y cooperamos con Él y decimos, Señor, toma plena terreno en mi ser. No solamente que lo tomes, sino que tú, hables por mí, tú vivas por mí. Señor Jesús, yo quiero ser un canal donde tú puedas tener la libertad de fluir y llegar a muchos corazones. Señor Jesús. Entonces vamos a comenzar aquí leyendo los muchos versículos de Efesios y veréis que cada versículo es una pipita de oro, es una perla que Dios tiene preparado por nosotros. Mira qué perla. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Oh, gracias Señor que tú nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, no es eso una perla, no es eso un disfrute, no eso es una comida espiritual maravillosa. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el 4, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor. Queridos hermanos, esto es rico. Esta palabra tenemos que rumiarla, disfrutarla. Gracias que tú me has bendecido con toda bendición. Gracias, Señor, que tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Tú muchas veces no sabes qué orar, no sabes qué decirle al Señor. Dile esto, Señor, gracias. Tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Señor, tú me has escogido para que fuese santo. ¿Cómo? Sí. Yo te he escogido para que tú fuestes santo. Santo significa apartado del mundo, de lo corruptible para ser incorruptible.
Queridos hermanos, maravilloso. Y no solamente eso, sino para hacernos, dice, predestinándonos, dice, para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo según el beneplácito de su voluntad. Es decir, el beneplácito de Dios es quien nos ha hecho hijo auténtico y legítimo, porque Él se ha forjado dentro de nosotros y nos ha hecho participante de su naturaleza divina. Por eso, tú no puedes hablar de cualquier cosa. No podemos hablar de cualquier manera. No podemos andar, no. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Toma plena posesión de mí y de mis hermanos, Señor. Mira el 6, dice, todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia por la cual nos agració en el amado. El 7, en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de los delitos según la riqueza de su gracia. Oh, queridos hermanos, ¿no tienes que orar? ¿No sabes qué orar? Mira cuántas cosas aquí. Oh, gracias que tú me perdonaste por todos los delitos. Gracias que tú me redimiste por tu sangre. Oh, gracias, Señor, que la riqueza de tu gracia ha hecho sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Dice el versículo 8. Oh, queridos hermanos, te voy a leer otra vez el versículo 8. Dice así, que hizo sobreabundar. Gracias, Señor, que tú has hecho sobreabundar. Dice, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. ¿Quién es la sabiduría? ¿Quién es la prudencia? Es Cristo mismo en nosotros. Dice el 9, escucha el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Señor Jesús, gracias que tú me has dado a conocer el misterio de tu voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se había propuesto de hacernos, de darnos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Para qué? Dice, para la economía, para el propósito de la plenitud de los tiempos, de hacer de que en Cristo sea reunido bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Queridos hermanos, qué maravilloso que tenemos este Cristo como cabeza. Oh, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Maravilloso, Señor Jesús. En Él, asimismo, nosotros fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados. Nosotros fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad, a fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, está hablando de los judíos, Pablo dice, nosotros los que esperábamos primeros en Cristo, dice, en Él también, nosotros los gentiles, nosotros, habiendo oímos la palabra de la verdad, o no la oímos, y recibimos a Cristo dentro de nosotros, oímos la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y en Él, habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra, digamos, es nuestra garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por eso hablaba que el libro de Efesios habla de este Dios triuno, habla de Cristo, habla del cuerpo, habla de la iglesia. Qué maravilloso de que tenemos este libro de Efesios, que es el corazón de la Biblia. Muchos hermanos lo han considerado como que es el corazón de la Biblia. Cuando tú te metes en estos Efesios, en este libro de Efesios, es algo maravilloso. El 15 dice, por esta causa, también yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, la cual está entre vosotros, y de vuestro amor para con todos los santos, dice el 16, no ceso de dar gracia por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones. Mira qué oración hace el apóstol Pablo a los Efesios 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de su herencia
en los santos. ¿Quién son los santos? ¿Nosotros? Nosotros somos los santos. No, ya sabéis, santo significa apartado. Apartado para Dios. Nosotros hemos sido apartados para Dios. Como dice en Primera de Pedro, cuando dice, y vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas nos apartó a su luz admirable. Nos trasladó, nos santificó y nos hizo santos, nos apartó. Maravilloso. El Efesios 1:19, escucha este versículo. De verdad, hermanos y hermanas, estos versículos de Efesios es algo maravilloso. Por eso el mensaje de hoy significa el saber el significado del amar al Señor y amar al Señor en incorrupción. Por eso, ahora cuando nosotros vemos estos versículos, podemos ser aquellas personas que amamos al Señor en incorrupción. El 19, ¿y cuál la supereminente? ¿Y cuál la supereminente? ¿Tú habías leído esto alguna vez? Señor Jesús, yo lo había leído, pero para mí esta palabra es nueva, es fresca, es viviente. Oh, Señor Jesús, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El 20, que hizo operar en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice el 21, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Queridos hermanos, este es el significado del por qué nosotros debemos de amar al Señor. Todos estos necesitamos amar al Señor en incorruptible. Seguimos siendo en Efesios. En Efesios dice también el 3, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. ¿Sabes una cosa? Antes he mencionado de que los hermanos decían que Efesios es el corazón de la Biblia. Pero ¿sabe cuál es el corazón de la Biblia, de Efesios? Es este versículo. El 3:17 dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura, la profundidad. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de la plenitud de Cristo, hasta la estatura de la plenitud de Dios. Y dice el 20, ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según, escucha esto, el poder que actúa en nosotros. Necesitamos saber todo esto para que nosotros podamos ser aquellos que amamos al Señor, que estamos locamente enamorados del Señor, que no miramos por otros ojos, sino por los ojos del Señor. Esa persona que está enamorada aún sueña con ese amor. Yo no sé vosotros, yo soñaba con mi mujer cuando éramos novios. Yo estaba locamente enamorado, estaba y estoy. Pero qué maravilloso de que tenemos que aún soñar. Yo aún, queridos hermanos, no sé, iba a decir una cosa, pero mejor no lo digo. Señor Jesús, el Señor tenga misericordia de nosotros. De verdad, necesitamos estar locamente enamorados del Señor. Ese poder que actúa en nosotros. Dice, a Él sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia, y en Cristo Jesús, y en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Oh, maravilloso. Bueno, tenemos las 11:27. Aquí voy a parar,
voy a poner una señal aquí, voy a poner una señal y después voy a seguir, vamos a seguir la semana que viene leyendo estos versículos, porque necesitamos introducirnos en este libro de Efesios, que nos habla de este Dios triuno, nos habla de Cristo, de la iglesia, de su cuerpo. Oh, Señor Jesús, es maravilloso, queridos hermanos. Mira, leo realmente este himno, es el himno 8 de nuestro himnario, y dice así: Dios de amor. Dice, Dios de amor y luz tú eres, en el Hijo vida da, alumbrando y amando, tú la vida impartirás. Oh, Dios de amor, Dios de luz, en el Hijo vida da, alumbrando y amando, tú la vida impartirás. En la estrofa 2 dice, en amor tu ser revela, y tus obras por la luz. Luz interno, amor interno, el amor conlleva luz. El amor se expresa en gracia, y la luz por la verdad. Por tu luz te conocemos, por tu amor te hace real. La 4 dice, por tu amor en el Calvario, tú nos diste vida, oh Dios. La luz hace que a la sangre le demos aplicación. 5, por amor como la vida, nos trajiste a comunión. En tu luz la sangre limpia y nos guarda en comunión. Por la luz y por la sangre conocemos hoy la unción. Fluirá así la vida con la esencia de tu amor. Por tu amor somos tus hijos. Nuestro Padre eres tú. Nos hará igual al Hijo al cambiar la noche en luz. Por tu gracia y verdad vemos hoy tu amor y luz. Sin cesar te alabaremos por mostrarnos tal virtud. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso, para mí ha sido un disfrute, un gozo, un placer el poder haber estado aquí compartiendo con vosotros la palabra de Dios. Sin que a próxima semana estaremos aquí, si el Señor lo permite. Amén.